Bien, la clase pasada, el trabajo práctico anterior, se trataba de números decimales. Habíamos visto que un número decimal era un número que tenía dos partes, una parte entera y después de la coma, una parte decimal, ¿sí? Algunos dígitos después de la coma. Bien, y también habíamos visto que esto venía de una fracción, en donde teníamos como numerador el número completo y abajo un múltiplo de 10 con tanto ceros como lugares después de la coma, como parte decimal, como lugares en la parte decimal. ¿Sí? Habíamos visto que podíamos transformar esa fracción en un número decimal y viceversa también. A este tipo de números decimales se les llama números decimales de decimal exacto. Vamos a ponerlo acá. Así, este tipo de números lo llamamos con decimal exacto. Y ahora lo que vamos a ver en este trabajo es que también existen los números decimales periódicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en algunos casos nos podemos encontrar con fracciones como por ejemplo 5 tercios, que equivale a, bueno, ahí vamos a ver a qué equivale. 5 dividido 3. Primero nos da 1, pero nos sobran 2. 2 ya no entra en 3, así que ponemos la coma. Bajamos un 0. Y 20 dividido 3, 3 por 6, 18. Así que ponemos un 6 acá. Y 20 menos 18 son 2. Entonces bajamos otro 0 más y vuelve a pasar lo mismo. 6, nos sobran 2. Bajamos otro 0, otra vez 6. Nos vuelve a sobrar 2. Y así hasta el infinito. A este tipo de números se los llaman números decimales, decimales periódicos, y se simboliza escribiéndolos de esta manera. ¿Sí? Ponemos una especie de techito o un paréntesis horizontal sobre la parte que se repite, sobre la parte periódica. Eso por un lado. Y después, por otro lado, permiso de borrar esto. También podemos encontrarnos con otro tipo de números decimales. Números decimales periódicos también. Como por ejemplo, ahí les daba el ejemplo de 11 sextos. Bueno, ¿a cuánto equivale 11 sextos? Pasamos a hacer esa división. 11 dividido 6. Da 1, nos sobran 5. Bajamos el 0, ponemos la coma. Da 8, sobran 2. Bajamos otro 0, nos da 3, sobran 2. Bajamos otro 0, nos vuelve a dar nuevo. Y se empieza a repetir el 3. ¿Qué diferencia hay con este ejemplo de acá? Y es que para simbolizar esto, le pondríamos el paréntesis arriba del 3. Entonces vemos como la parte decimal, que es toda esta, tiene una parte que se repite, lo que llamamos parte periódica, y tiene una parte que no se repite, a la que llamamos parte no periódica, o parte decimal no periódica. Y después tenemos, bueno, nuestra parte entera, que vendría a ser
parte entera, que es el 1. ¿Sí? Entonces, dentro de la parte decimal tenemos una parte periódica, parte que se repite, y una parte no periódica. Por eso es que a este tipo de decimales se le llaman mixtos. Y por el contrario, a estos, donde toda la parte decimal es periódica, se le llaman puros. Bueno, y ahora paso a mostrarles, bueno, primero otro ejemplo más de número decimal con decimal periódico. Podría ser, por ejemplo, 2,34. Vemos como este es un número decimal periódico puro. Número decimal periódico puro. Esto quiere decir que su parte decimal es toda periódica. Bien, ahora lo que les voy a mostrar es cómo es el paso a paso para transformar un número así, que esto es lo mismo que decir 2,34, 34, 34, sí, hasta el infinito. ¿Cómo transformar un número así en fracción? Entonces, para pasar a fracción, vamos a escribirlo, a ver si se llega a ver. Vamos a escribir los pasos acá. Primero, hay que escribir el número completo, sin coma. ¿Sí? Sería 234. Segundo, hay que restarle la parte no periódica. O sea, la parte entera. ¿Sí? Porque como toda la parte decimal es periódica, o sea, a esto le restaríamos 2. Y tercero, como denominador, se ponen tantos 9 como cifras hay en el periodo. En este caso hay 2 cifras en el periodo, así que pondríamos un 9 y otro 9. Tantos 9 como cifras periódicas. Periódicas, vamos a ponerlo así. Bien, como denominador, quiero decir. Bien, y ahora directamente resolvemos. Vamos a hacerlo acá. Nos queda 232 dividido 99. Bien. Esta es la fracción que representa a este número decimal periódico puro. Bien. Y después tenemos el otro caso, y que es cómo pasar un número decimal periódico, pero mixto. O sea, acá tenemos un ejemplo que era 73,21555 hasta el fin. Entonces, este es un ejemplo de número con decimales periódicos, pero mixto, ya que esta parte no se repite en ningún momento. ¿Sí? Lo que nos pasaba con el ejemplo anterior. Bueno, lo que dice es que hay que hacer, primero escribir el número, hasta acá, sería sin coma. 7.300, no, 73.215.
215. Después, lo que hay que hacer es restarle la parte no periódica. O sea, sería hasta acá. 7.321. Bien, entonces, como denominador se ponen tantos 9 como cifras tenga el periodo. Y en este caso, la cifra del periodo es, ¿sí? Es una sola. Entonces ponemos un solo 9. ¿Me siguen? Y tantos ceros, hay que poner aquí, como cifras decimales haya afuera del periodo. A ver, las cifras decimales son las que están siempre después de la coma. Acá lo que nos dice es que pongamos tantos ceros como cifras decimales fuera del periodo, que sería el 2 y el 1. Así que, y por último, haríamos esa resta. Nos da 65.894 dividido 900. Acá hacemos la cuentita. Y nos da exactamente eso. Bien. Esto también se puede simplificar. Esto nos queda dividido 2. Queda esto. Y este dividido 2 nos da 32.947 dividido 450. ¿Sí? Entonces siempre hay, para este tipo de números decimales, periódicos mixtos, ¿sí? Bueno, una manera de transformarlo en fracción. Importante que se incorpore este concepto de que puede haber números cuya parte decimal tenga una parte periódica y una parte no periódica. Parte no periódica. No periódica. Sí, bueno, y todo esto que está acá es lo que llamamos parte entera. Vamos con dos ejemplos más de este tipo, de cómo pasar un número periódico mixto a una fracción. El primer ejemplo es 3,123, en donde la parte periódica es el 3. Entonces, como habíamos dicho, primero escribimos el número entero, sin la coma, y le restamos toda la parte que no es periódica. Y como denominador ponemos tantos 9 como números en el periodo, como decimales en el periodo, y tantos ceros como parte decimal no periódica. Bien, ahora simplemente resolvemos. 3.123 menos 312 nos da 2.811. Lo estoy mirando, no lo hice totalmente. Y nos quedaría dividido en 900. Y acá dice que lo podemos llegar a simplificar dividiéndolo por 3, que nos da, ay, no se llega a ver. Voy a escribir por acá abajo. Nos da 937 dividido 300. Esto es lo mismo que decir 3,123
con el 3 periódico. Bien, y ahora vamos a hacer un ejemplo más, pero de números decimales periódicos puros. Números decimales periódicos puros. Un ejemplo es 0,3333, que es lo mismo que decir 0,3. Bien. Bien, lo que tenemos que hacer es escribir el número entero sin la coma, restarle la parte no periódica, la parte entera, o sea que es 3 menos 0. Bien, y ahora aquí abajo tantos 9 como cifras periódicas. Así que va uno solo. A ver si no me equivoco. Está bien. Resultado, novenos, que es lo mismo que un tercio. Entonces quiere decir que un tercio es lo mismo que 0,3 periódico. O sea, 0,333. Sí. Vamos a intentar esto, no escribirlo más. Y vamos con un ejemplo más. Y nos dice que, por ejemplo, 28,57, donde ambos decimales son parte del periodo. Entonces escribimos el número completo sin la coma. A eso le restamos la parte entera. Y abajo tantos 9 como cifras periódicas. Nos da que 2829, 2829, no veo si se llega a ver, sí. Dividido 99 es lo mismo que 28,57.